Las criptomonedas vuelven a hacer historia, y esta vez de la mano de Ethereum. Y después de una oleada de ataques, la SEC ha aprobado oficialmente el primer ETF Spot de Ethereum de la historia de los Estados Unidos. Un acontecimiento que podría suponer un antes y un después para las criptomonedas, abriendo las puertas no solo a los gigantes de Wall Street y sus miles de millones en liquidez, sino mostrando un cambio de tendencia evidente hacia este sector, que podría ser uno de los desencadenantes para que llegue la próxima alt season del mercado. Pero, ¿por qué es tan importante este evento? En el vídeo de hoy vamos a analizar a fondo todo lo que ha ocurrido esta semana con Ethereum, el impacto que está teniendo la aprobación en el mercado y además analizaremos por qué este hecho puede ser clave de cara al futuro e incluso poder provocar la llegada de la alt season. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. La decisión que cambió todo. Para poner en contexto todo lo que ha pasado esta semana, tenemos que ir al pasado martes, cuando llegó una noticia que nos pilló a todos desprevenidos. Y es que, como seguramente sabrás, durante las últimas semanas la SEC y en general las autoridades de los Estados Unidos han sido bastante duras con el sector cripto, realizando varios ataques y tratando de frenar el crecimiento de este sector en los Estados Unidos, al ser algo que se les escapa de las manos y no pueden controlar, intentando introducir varias leyes y regulaciones bastante duras, que han sido rechazadas incluso por los miembros del partido de Biden, al carecer de lógica y justificación. Una serie de ataques que se han unido a los de Gary Gensler, que ante la llegada de la fecha del ETF de Ethereum estas últimas semanas se ha sumado a la ofensiva, afirmando que va a luchar por hacer que Ethereum sea un security y rechazar su ETF. Un movimiento que hizo que la mayoría de los inversores perdiera la esperanza de la posible aprobación, haciendo que las posibilidades del sí se desplomaran hasta el 30%, adelantando el posible rechazo para tomar la decisión más adelante, algo que ya ocurrió con Bitcoin, que tardó mucho tiempo en lograr en aprobarse. Sin embargo, el pasado martes todo dio un giro muy inesperado, tras revelarse que la SEC había emitido un comunicado a los distintos solicitantes de los ETF para que presentaran cuanto antes una solicitud actualizada de sus respectivos ETF. Una noticia que revolucionó el mercado en unos minutos, provocando una subida brutal tanto en Bitcoin como en el resto de las altcoins. Y es que si echamos un vistazo a lo ocurrido, el precio de Bitcoin pasó de los 65.000 hasta los 71.000 en apenas unas horas, subiendo más de un 8% y situándose a menos de $2.000 de su máximo histórico. Un movimiento que también se replicó en las principales altcoins, con Cardano, Avalanche teniendo subidas bastante considerables de más de un 5 a un 10%, e incluso Solana, que después de haber visitado los $120 hace una semana, ha vuelto a despegar acumulando más de un 37% en lo que llevamos de semana. Pero sin duda el gran protagonista fue Ethereum, que en menos de un día se disparó más de un 26%, desde los $3.000 hasta casi los 4.000. ¿Pero por qué esta explosión en el precio? Pues este movimiento se debe principalmente a un cambio en la tendencia de la SEC, ya que después de tanto ataque, el solicitar a todos los fondos que presenten sus propuestas actualizadas era un hecho bastante importante, que inclinaba la balanza hacia la aprobación. De hecho, según informaron varias fuentes bastante conocidas como Jane Seyfarth, esta situación había hecho que las estimaciones sobre la posible aprobación subieran notablemente, pasando de un 30 a un 75%. Una serie de acontecimientos que volvieron a despertar el interés y la esperanza de los inversores, que después de pensar que ya estaba todo perdido, vieron una luz de esperanza al final del túnel. Además, esto también se reflejó en los oferentes de los ETF, que durante los siguientes días a la noticia, hasta ayer jueves, que fue cuando se tomó la decisión, estuvieron actualizando todas sus solicitudes para dejarlas preparadas ante una posible aprobación, provocando que el mercado haya estado fluctuando notablemente en los momentos previos a la decisión definitiva. Ethereum hace historia. Después de que se desatase la locura en el mercado con el rumor de la posible aprobación, hemos vivido unos días de bastante volatilidad en el mercado. Y es que no es la primera ni será la última vez que vemos grandes movimientos justo antes de una gran decisión como la de los ETF. De hecho, si recuerdas, hace tan solo unos meses vimos algo muy similar con Bitcoin, con un sube y baja en el precio antes de la decisión sobre el ETF. Empezando la falsa aprobación cuando supuestamente hackearon la cuenta de la SEC por no tener ni siquiera un factor de verificación de
ciertos pasos, o con la gran caída de Bitcoin justo antes el día que empezó el trading del ETF, que dejó un desplome de más de $10.000 en un solo mechazo, liquidando muchísimo apalancamiento y dejando grandes oportunidades en el mercado antes de que el precio comenzara con la subida que hemos visto en los últimos meses. Algo que también está ocurriendo en gran parte con Ethereum, que después de la gran subida de los últimos días, ayer, pocas horas antes de la decisión del ETF, la volatilidad se disparó, dejando una importante corrección en Bitcoin que arrastró como de costumbre al resto del mercado. Un movimiento que hizo que Bitcoin no solo perdiera los 70.000, sino que llegara a caer a los 66.000 poco antes de la decisión. Y que además vino acompañado, como no, de la manipulación por parte de nuestro querido Gary una vez más, cuando a falta de unos minutos para que se cumpliera el plazo y tomaran la decisión definitiva, empezó a circular una noticia en la que la SEC planteaba posponer 6 horas la decisión del ETF. Sin embargo, poco después de este rumor llegó lo que todos esperábamos, y se confirmó de forma definitiva que la SEC había aprobado todas las solicitudes de los ETF de Ethereum, que como seguramente sabrás son un total de 8 compuestas por grandes fondos de inversión, destacando a BlackRock y Grayscale. Un momento muy especial que dejó algo de volatilidad en los mercados tras el furor de la noticia, permitiendo que Bitcoin se recuperara un poco de la corrección y volviera a subir por encima de los $68.000, y con Ethereum quedándose a poco más de $50 de los ansiados 4.000. ¿Por qué es tan importante la llegada de un ETF? A pesar de la gran subida en el precio de Ethereum que vimos a principio de semana, la noticia de ayer no tuvo demasiado impacto en Ethereum, que después de hacer historia y recibir la aprobación oficial, apenas subió unos $100 más de lo que subió el pasado martes. Y a pesar de que muchos esperaban que el precio se disparara aún más, este podría ser uno de los mayores eventos que revolucione completamente el sector de las altcoins más allá de Bitcoin. Pero ¿eso por qué, Hugo? Pues por varios motivos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que a pesar de que Ethereum no va a tener ni de lejos la misma adopción institucional que Bitcoin, por lo menos durante la primera etapa, el hecho de que se apruebe un ETF abre la posibilidad a muchos inversores institucionales a poder acceder a un activo que antes era muy complicado hacerlo de forma regulada. Un punto que ya hemos visto con el ejemplo de Bitcoin, y cómo ha supuesto un antes y un después atrayendo miles de millones de inflows durante los primeros meses, reforzando la inversión institucional y además permitiendo que los inversores puedan diversificar sus carteras con una alternativa distinta a Bitcoin que también es interesante. De hecho, si repasamos el gráfico de actividad del ETF de Bitcoin, podemos ver que el volumen de estos ETFs sigue teniendo mucha fuerza, y a pesar de la caída que vimos en Bitcoin cuando visitó los $56.000 hace una semana, estos últimos días han sido muy positivos, con volúmenes enormes de 300 millones en inflows en solo 24 horas. Una auténtica barbaridad. Pero esto no es todo, también hay que valorar la gran importancia que tiene este hecho a nivel de imagen, y es que el tener los fondos más grandes del mundo respaldando un activo como Ethereum y ofreciéndoselo a sus clientes y publicitándolo a lo largo del mundo da mucha más credibilidad a las criptomonedas a los ojos de los nuevos inversores, viendo como algo que tantos criticaban ya es una realidad y está aquí para quedarse. De hecho, desde que se aprobó el ETF de Bitcoin, no solo hemos visto anuncios del ETF por todos lados, en aeropuertos, letreros, en la fachada de edificios, sino que también se ha iniciado un movimiento mundial de aprobación en el que han participado varios países y regiones, como es el caso de Hong Kong, que no perdió el tiempo y aprovechó el mayor interés institucional para sumarse y lanzar su propio ETF. Sin embargo, a la hora de hablar de criptomonedas como Ethereum, Solana o Ripple, la historia cambia drásticamente, ya que a diferencia de Bitcoin, las altcoins se las ha señalado en múltiples ocasiones por ser supuestos securities, algo que también ocurrió con Ethereum, lo que eliminaba toda esperanza de aprobación de su ETF. Sin embargo, por fin se ha hecho justicia y la SEC ha decidido no interponerse ante algo que era inevitable y que están empezando a reclamar con más y más frecuencia, aprobando el ETF y dando pie a más aprobaciones. De hecho, esto es algo sobre lo que ya se está empezando a especular, viendo qué proyectos podrían ser los que tienen más papeletas para empezar a recibir el apoyo institucional y lanzar un ETF de su token. Y sin duda uno de los protagonistas de todo esto ha sido Solana, que no solo ha destacado con su subida brutal estos días, sino que también ha empezado a plantearse como una de las principales candidatas para que lance su ETF. De hecho, esto no es algo que diga yo, sino es una predicción que están empezando a hacer muchos medios de comunicación, como es el caso de la CNBC,
sí, que el mismo miércoles ya estaba empezando a valorar la posibilidad de que el logro de Ethereum se empezase a expandir a otros proyectos y veía a Solana como el candidato perfecto. Un hecho que de ser así podría ser brutal para Solana, abriendo nuevas oportunidades y permitiendo que no solo cuenten con el apoyo de gigantes como Google, sino que también esos gigantes puedan invertir u ofrecer Solana a sus clientes de forma regulada y segura. Y esto podría provocar un efecto dominó que sería clave para las altcoins, despertando nuevamente el interés de los inversores y permitiendo a instituciones diversificar en más criptomonedas, pudiendo ser el detonante que nos lleve hacia la tan esperada alt season. Y es que, como hemos mencionado anteriormente, Bitcoin tiene la capacidad de subir fuerte durante este ciclo, así como otros proyectos más innovadores que se centren en narrativas con más FOMO. Pero para que podamos ver un mercado alcista como el de 2021 tiene que volver el FOMO retail, algo que por ahora no hay. ¿Y realmente ves a los ETF con potencial de hacer esto, Hugo? Pues aunque a corto plazo puede que no veamos un impacto tan fuerte en el mercado, si poco a poco se van aprobando los ETF, veremos cómo más empresas se meten de lleno en este sector, y podría comenzar un efecto bola de nieve que arrastre el retail, y así finalmente ver una nueva alt season protagonizada por Ethereum. De hecho, para que esto se cumpla hay un factor que tiene un papel muy importante, que es la dominancia, y parece que con la llegada del ETF de Ethereum se podría empezar a estabilizar un poco la dominancia y declinarse incluso más a favor de las altcoins. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios, y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.